Buenas tardes. Pues finalmente llegamos a la última plática, la cual se les va a hacer muy fácil de entender, ya que pues el adaptar una guía de práctica clínica es como la integración de todas las pláticas que ya vimos. Espero que la plática haya sido de su agrado, porque la guía de práctica clínica depende mucho de que todos esos pasos se hagan adecuadamente. Yo soy la doctora Amanecer Bustamante Lamarén y les hablaré sobre la adopción y adaptación de las guías de práctica clínica. Como sabemos, y ya les mencionaron, las guías de práctica clínica son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para guiar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones. Esto es con la finalidad de homogeneizar la práctica clínica, o sea, dar el mismo tratamiento para la enfermedad. Las guías de práctica clínica están integradas por los documentos publicados de adecuada calidad, como podemos ver en la pirámide de la evidencia, hasta arriba están las guías de práctica clínica, las cuales pueden estar integradas por sus documentos primarios, que son revisiones sistemáticas. Estas revisiones sistemáticas, sabemos, están conformadas por ensayos clínicos, y así a su vez, entre más abajo está la pirámide de la evidencia, pueden tener mayor cantidad de errores o sesgos. Nosotros, al desarrollar una guía de práctica clínica, la podemos hacer de tres formas: adoptarla, adaptarla o iniciarla desde cero. En la adopción, lo que significa es que vamos a tomar la guía de práctica clínica tal y cual como está. No le vamos a cambiar nada, no le vamos a cambiar ni siquiera la recomendación. La vamos a adoptar como está. En la adaptación, que es el tema que vamos a hablar, aquí sí podemos adaptar una guía ya existente y podemos hacer ciertas modificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Modificar ciertas recomendaciones para implementarlas al contexto. De favor, de el micrófono. Muchos Inés Nogales. Ok. Entonces, en la adaptación, ahí sí podemos hacer modificaciones para implementarlo a nuestro contexto. Y una guía de nuevo es iniciarla de cero, o sea, empezar desde nuestra pregunta, buscar toda la literatura existente, hablando de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, todo para empezarla desde cero. En México, lo que se desea es producir guías de alta calidad de manera oportuna, mantener guías actualizadas, trabajar con recursos cada vez más limitados, pero mejorar su uso efectivo en los hospitales, aprovechar las guías existentes para reducir la duplicación de esfuerzos, adaptar la información de acuerdo al medio sociocultural y las características de nuestro Sistema Nacional de Salud. Gracias a esto existe la metodología de ADAPTE. Esta es una organización internacional que desarrolla guías. Su objetivo principal es promover el desarrollo y el uso de las guías de práctica clínica por medio de la adaptación de guías ya existentes, tomando en consideración el contexto de cada país, para así asegurar la implementación y aplicabilidad de esa guía en la práctica local. El proceso ADAPTE permite reducir costos y tiempos. Pero eso sí, sus principios es respetar los principios de medicina basada en evidencias, usar una metodología rigurosa y sistemática para garantizar la calidad de la guía adaptada, y favorecer la participación de todos los futuros usuarios para fomentar la aceptación y aprobación de la guía de práctica clínica. Esto de los futuros usuarios es muy importante, porque es lo que se desea, que estas guías las podemos adaptar, pero tenemos que tomar en cuenta siempre al paciente, a los gestores de políticas públicas y pues a los doctores. Y esto es para homogeneizar nuestra actividad clínica y nuestras decisiones, y ya no pensar en cuál es el mejor tratamiento, sino ya tenerlo establecido. Existen en el mundo varios centros elaboradores de guías de práctica clínica, por ejemplo en Escocia, Nueva Zelanda, Austria, España, en México también, Colombia, en los cuales eso es bueno. ¿Por qué? Porque podemos adaptar ciertas guías de estos centros elaboradores. Entrando ya en materia, la metodología del instrumento ADAPTE consta de 3 fases. Estas 3 fases, a su vez, tienen 24 pasos. Tenemos un tiempo generalmente para desarrollarlo de 1 a 2 años.
Lo que sí es que también se dice un tiempo aproximado, porque también dependiendo del tema, de la dificultad del tema, de la dificultad de adquirir la evidencia, es el tiempo que puede desarrollarse esta adaptación de guías. Esta tiene 3 fases, la fase organizacional, la fase de adaptación y la fase final. A continuación vamos a hablar de cada fase. Dentro de la primera fase organizacional tenemos el módulo de preparación. Esta inicia siempre con un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? En México, todos los estados tienen sus centros epidemiológicos y de estadística, donde se ve qué incidencia de las enfermedades hay, qué enfermedad está prevaleciendo más. Entonces, se hace un listado de estas enfermedades. Por ejemplo, ahorita pues es la enfermedad de COVID, puede ser enfermedades de trastornos depresivos. Entonces, se hace una lista y se desea atacar prontamente este problema. Se realiza un comité organizador donde se distribuyen estas enfermedades, estas guías a desarrollar, se dan herramientas y aparte se aportan recursos para la elaboración. Llega aquí a CNT, donde nosotros estamos ahorita en esta fase, se hace una convocatoria a nivel nacional para expertos en el tema. Esto es controversial porque muchos doctores me refieren, doctora, no soy experta en el tema, no sé de depresión nada, ni siquiera sé diagnosticarla. Eso es importante. Se hace una selección de autores en base a la convocatoria y a los currículums que ustedes mandan. ¿Por qué? Porque nosotros queremos médicos generales, médicos familiares, porque son el primer contacto contra estos pacientes y por ello tenemos que darles una herramienta para poder diagnosticarlos y a su vez ellos referirlos con el especialista. Entonces, si se dan cuenta, sus grupos desarrolladores, el grupo de cada quien tiene médicos generales, familiares, psicólogos. En dado caso, debería haber pacientes con esas enfermedades y los expertos en el tema. También, como ya vieron, ustedes mandaron ya su carta de conflicto de interés, donde tienen que decirlo. No importa que los tengan, solamente hay que declararlo. Ya en caso de que lo declaren, tengan un conflicto de interés, dependiendo de la pregunta clínica a desarrollar, pues se ve la manera de que este conflicto no altere la recomendación que se dé al final. Entonces siempre hay que declarar el conflicto de interés. El siguiente es un plan a seguir. Por ejemplo, estamos ahorita en la primera reunión de integración de práctica clínica. Generalmente hacemos varias reuniones, no crean que es la primera ni la última, van a ser muchas reuniones. Se les da sus permisos, aquí se elaboran permisos para sus jefes inmediatos y sus instituciones, para que no tengan problemas de que no les den permiso de salir. Y vemos la metodología a emplear. Se hace un cronograma de reunión, vamos a ver en qué fechas van a ser las reuniones para que ustedes también se vayan programando. ¿Y por qué también se hace esto? Tenemos una cronología, ¿por qué? Porque tenemos que cumplir metas. Entonces, porque no podemos tener una guía realizándola 4 años cuando el problema en salud pública, el problema tenemos que atacarlo inmediatamente. Entonces, por eso nos tenemos que implementar metas para poderlo lograr. La segunda fase de adaptación empieza con lo más fundamental de una guía de práctica clínica, con la pregunta de investigación. Como ya vimos con el doctor Patiño, la pregunta puede ser pico, peco, pío. ¿Qué quiere decir eso? En base a nuestra pregunta va a ser el desarrollo de la guía de práctica clínica. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen, tenemos una pregunta pico, ya sabemos que la población, por ejemplo, no sé, en la guía de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, podemos poner pacientes de 4 años a 17 años, diagnosticados ya con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. La intervención puede ser, no sé, terapia cognitivo-conductual y metilfenidato, y el comparador puede ser un medicamento que apenas esté en estudio o queremos ver si es mejor que la terapia cognitivo-conductual y el metilfenidato, como puede ser la lisdexanfetamina, que podemos compararlo y ver los resultados, los desenlaces. Puede ser que tenga menos eventos adversos, que la efectividad sea mejor. Entonces, en base a esa pregunta, podemos desarrollar nuestra guía. Entonces, todo se basa en realizar adecuadamente la pregunta de investigación. Después de que ya tenemos la pregunta de investigación, aquí sí nos ahorramos mucho tiempo en buscar estos documentos, porque tenemos al licenciado Alejandro, que ya le dio también su plática. Lo único que tenemos que hacer nosotros es darle los filtros que queremos para que haga nuestra búsqueda para resolver esa pregunta pico. Por ejemplo, en el protocolo de búsqueda, donde él puede buscar en varias
páginas en PubMed, en Base, Lilacs o también en las páginas desarrolladoras de guías, nosotros solamente les tenemos que dar los filtros para así buscar específicamente el resultado de nuestra pregunta. Por ejemplo, aquí en la edad, no sé, niños de 4 a 17 años, idioma, inglés, español, que sabe hablar chino, términos MESH, que sea tratamiento de trastorno de déficit de atención, año de publicación, recordar. Es muy importante en la metodología ADAPTE escoger guías no mayores a 5 años, en sí 4 años. ¿Por qué? Porque vamos a saber que esas guías que ya se realizaron, sus estudios primarios son de años anteriores. Y ya sabemos que aquí pues va avanzando la investigación, entonces pues, se va quedando más obsoleta esa información. Entonces generalmente vamos a buscar práctica clínica con años menor a 5 años. El documento, aquí en los documentos, como va a ser una guía adaptada, que aquí si vamos a usar la guía de otro país o de otro lugar, los documentos nada va a ser buscar solo guías de práctica clínica, exclusivamente guías de práctica clínica, no otro documento. Entonces estos filtros que se les va a dar al licenciado Alejandro, él los va a buscar y nos va a dar una amplia gama de guías. Y entonces él nos los va a ir recuperando. Y a su vez, él nos va a mandar ese protocolo de búsqueda ya bien adecuado que se pueda duplicar y reproducir. Nos va a mandar como 100 guías de esta enfermedad y nosotros vamos a ir clasificando cuál sí, cuál no. Recordemos que las guías de práctica clínica hay muchas publicadas, muchas, pero hay una gran cantidad de sesgos en ellas. Por eso tenemos una herramienta que el día de ayer la doctora Mónica les dio que se llama AGRI. AGRI pues inventó o se unió en 1998 como un instrumento para descartar las guías que son de mala calidad. Entonces ya elaboraron los pasos a seguir y los pasos a evaluar para ver cómo metodológicamente hicieron las guías de práctica clínica y así ir descartando las guías que no son adecuadas, que tienen una gran cantidad de sesgo. Nosotros ya tenemos en línea una versión que es Agri Plus o Agri 2, que también está en internet, donde podemos ahorita hacerlo de forma virtual. Nosotros les mandamos una guía y por lo menos 4 tienen que evaluarla, mínimo 4 doctores tienen que evaluar esa guía para darle una calificación y ver si la podemos implementar en nuestra adaptación o no. El instrumento AGRI valora los 6 dominios y esto es muy importante ver el dominio 3, el rigor en la metodología y el de la elaboración. Esta siempre tiene que ser mayor del 60%. Claro, si nos ponemos más estrictos podemos pedir mayor de 70%, pero con mayor de 60% lo podemos aceptar. Y recordar que no tenga una vigencia de más de 5 años. Por ejemplo, ya nos dio el licenciado Alejandro 50 guías, ya con el instrumento AGRI fuimos descartando y nos quedaron 3 guías, y ya de estas 3 guías, al evaluar y a documentarnos más, nos quedan solo 2 guías. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que están publicadas muchas guías, pero cuando se aplica el instrumento AGRI, quedan muchas fuera. Nos quedamos con 2 guías y ahora viene la extracción de la evidencia que responda a nuestra pregunta clínica. Nos vamos ahora sí a leer la guía críticamente e ir extrayendo las evidencias. Como bien dijo el doctor Farelli, vamos a extraer las evidencias, las recomendaciones no como tal nos interesa, porque las recomendaciones las vamos a modificar, no se copian. Aquí se puede modificar con respecto a la evidencia. En sí lo que nos importa es la extracción de la evidencia. Cuando extraemos la evidencia, generalmente, y todas las guías adecuadamente calificadas, adecuadamente elaboradas, tienen las tablas de Gray. Esas tablas ahí van a ir poniendo toda la evidencia de los documentos empleados. Por ejemplo, aquí vemos la guía de práctica clínica que está elaborada por revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, y las guías van a tener estas tablas de evidencia donde tienen sus documentos primarios y estos documentos primarios a su vez los van calificando. Y nosotros nos vamos a ir dando cuenta qué calidad de evidencia tiene cada documento, en cada evidencia. Los documentos, como se les mencionó el día de ayer, si se utilizaron revisiones sistemáticas para esa evidencia, cada documento tiene su herramienta, como podemos ver, HADAP, revisa ensayos clínicos, igual el riesgo de sesgo de Cochrane, AMSTA, revisiones sistemáticas con sus metaanálisis. Entonces, cada documento nos tenemos que ir ahora sí a la fuente primaria de donde sacó la evidencia esa guía de práctica clínica y revalorar si está realmente bien calificada.
¿Por qué? Porque recordemos que no porque Agri saque más de 60 ya está bien. No, Agri valora el procedimiento metodológico como se desarrolló, pero ahora nosotros tenemos que ver cada evidencia, irnos ahora sí a cada documento primario donde se sacó esa evidencia y volverlo a calificar. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que ver las tablas de evidencia. Muchas guías las ponen y eso es lo ideal, que las pongan y que no las presenten, que realmente no es así, pero nosotros los podemos ir valorando para ver la calidad de la evidencia, que es muy importante para nuestra toma de decisiones. ¿Por qué se debe graduar la calidad de la evidencia? Esto es muy, muy importante. Es como la base de la guía. Todas las guías de práctica clínica tienen recomendaciones. Nosotros tenemos que tener una calidad de la evidencia para tener mayor confianza. Una guía de práctica clínica, si cualquier usuario la usa, es porque le tiene confianza, porque sabe que cuando da un tratamiento es el mejor tratamiento a nivel mundial, que no está dando algo malo. Entonces tenemos que dar una confianza al usuario. Por tal motivo, hay muchas escalas para calificar la calidad de la evidencia. SAI, NICE. Actualmente queremos unificar con GRADE. Aquí es una tabla como la que les mencionó también el doctor Farelli. Por ejemplo, es un ejemplo, igual me puedo equivocar, donde también podemos evaluar, en esta tabla podemos bajar la evidencia de nuestro documento, de nuestra guía. Vamos a ver lo de los ensayos clínicos, generalmente las tienen, y aquí, como les mencionó, aquí en el riesgo de sesgo de Cochrane, pues aquí se valora la limitación en el diseño y ejecución, por ejemplo, que los criterios de inclusión estuvieron mal hechos, la secuencia de la traducción es inapropiada, la ausencia de ocultamiento de la secuencia de la traducción es mala, y también valoramos la inconsistencia. La inconsistencia, es si existe diferencia entre los resultados de los distintos estudios. ¿Qué quiere decir? Tenemos un valor muy amplio y la heterogeneidad es muy, muy amplia. Entonces, ahí hay mucha inconsistencia y baja la calidad. Tenemos la aplicabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudios, los ensayos clínicos se ven muy bonitos, todos bien, sus dos brazos, pero utilizaron población diferente, edades diferentes, bueno, a veces en sexo, clasificación, la población no es igual. Entonces también ahí baja la calidad. La imprecisión. Aquí en la imprecisión, el número de pacientes, generalmente hay veces que los ensayos clínicos están realizados con pocos pacientes. No por ello no los debemos de usar. Por ejemplo, en patologías oncológicas, que los ensayos clínicos a veces son de pocos pacientes, se pueden utilizar, pero realmente que estén bien hechos, que nos demuestren que están bien hechos estos estudios. Entonces aquí se puede comparar hasta marcas, por ejemplo, metilfenidato. Hay dos tipos de marcas, el Tradea y el Concerta. Podemos ver ensayos clínicos, buscar ensayos clínicos comparando cuál es el mejor. Es los mismos miligramos, la misma población, misma edad, mismo diagnóstico. Y ver en este ensayo clínico a quién le fue mejor. Por ejemplo, hay ensayos clínicos que demuestran que la marca de Concerta es mejor. Y demostrarlo, ¿por qué? Porque las guías de práctica clínica es también para cambio de decisiones. Y así decirle o así al gobierno de compren mejor que este es mejor, riesgo-beneficio. Entonces, generalmente todo está publicado, hasta lo que no se imaginan, alguien ya lo publicó, alguien ya realizó el ensayo clínico, y si no, pues ustedes pueden realizar ensayos clínicos en sus hospitales para sacarse de la duda. Pero generalmente ya todo está publicado. Entonces, recordar, siempre las guías de práctica clínica tienen que tener tablas de evidencia. ¿Por qué? Generalmente todas las guías de práctica tienen recomendaciones. Estaría mal ver una guía de práctica y no tenga estas tablas. No estaría bien. Aquí con GRADE podemos valorar esto, lo que les estaba mencionando de las tablas, la calidad muy baja, muy baja. ¿Por qué? Porque en estas tablas de GRADE, hacia simple vista, ya podemos ver, es una calidad alta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que muy pocos estudios pueden modificar esa decisión. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que tenemos, ya va a haber muy pocos estudios que digan, no, es mejor esto que esto. Muy pocos. Moderada, es que probablemente que nuevos estudios que se investiguen van a ver que es mejor otro medicamento. Y entonces así vamos bajando la calidad de la evidencia. Es muy importante porque GRADE reconoce también a los pacientes. Aquí con la evidencia ya podemos crear las recomendaciones. Las recomendaciones las creamos nosotros.
no se copian y se pegan como, o por ejemplo, no se adoptan, como si adoptamos una guía, adoptamos tal y cual evidencia y recomendación. No, aquí en adaptación utilizamos la evidencia, pero nosotros vamos a crear nuestras recomendaciones. Es muy importante y ojalá se pueda contemplar a los pacientes, porque si el paciente, como bien dijo el doctor Farelli, no quiere, pues no se le, o sea, no va a haber poder humano que le haga tomar el medicamento. Pero entonces vamos a tener que también convocar a los pacientes. Un ejemplo, le dice en las recomendaciones fuertes, la mayoría de las personas estarían de acuerdo con la intervención recomendada. El ejemplo que les ponía en un taller anterior era la infusión continua de insulina subcutánea para los pacientes tipo 1 pediátricos. Pues la infusión continua de insulina subcutánea es el mejor tratamiento ahorita a nivel mundial. Y sí, muchos prefieren, sí, me gusta, pero otros puede ser una recomendación débil si la mayoría de estos niños dicen, no me gustaría traer un cinturón con un aparato en mi cintura todos los días y que todo el mundo sepa que soy diabético. Pero ahí ya ellos están tomando en cuenta. Los profesionales de salud, en este ejemplo, dicen, sí, la infusión continua de insulina subcutánea en los pacientes diabéticos tipo 1, pues la mayoría de los pacientes deberían recibir infusión porque es la mejor y evita comorbilidades a futuro, complicaciones de la diabetes a futuro. Pero bueno, una recomendación, se reconoce que diferentes opciones son apropiadas. Si no tenemos esta infusión, podemos dar insulina NPH con rápida y se las damos dosificadas adecuadamente a su peso, edad y actividad. Se puede dar otra opción. Los gestores de salud, por eso es importante las guías, porque también aquí entran los gestores de salud. Ellos pueden decir, cuando es fuerte, puede ser adoptada como política sanitaria en la mayoría de las situaciones. Sí, es adecuada, ya me demostraste que la infusión continua de insulina subcutánea es la mejor opción. Deberíamos de implementarla en nuestro Sistema Nacional de Salud, como ya tenerla para todos los pacientes, pero existen necesidades de un debate importante con la participación del grupo de interés, porque luego, si es muy cara, porque, bueno, la infusión continua es un aparato y aparte utiliza cartuchos y todavía es muy cara y hay que implementar también educación en estos pacientes, pueden decir que no, o sea, ellos también tienen la decisión de decir, no sale más caro, necesitamos más infraestructura, bla, bla, bla. Entonces, aquí es toma de decisiones. Estas tablas de evidencia son muy importantes porque dan toma de decisiones y toma de decisiones muy importantes. Por eso todo lo tenemos que tener bien escrito en las tablas de desarrollarla y dar las recomendaciones adecuadas y tomar a estos, pues, tres apartados, bueno, pacientes, profesionales y los gestores, tomarlos en cuenta. Algo también muy importante es, ya tenemos la extracción de la evidencia, ya tenemos nuestras recomendaciones bien hechas. Ahora, tenemos que valorar en cada unidad, en cada hospital, a nivel nacional, a nivel México, si la recomendación puede ponerse en práctica, si una organización o grupo es hábil para poner en práctica las recomendaciones de la aplicabilidad. ¿Por qué? A veces nosotros tenemos en los hospitales tomografía, pero no tenemos un técnico radiólogo que tome las tomografías y tampoco tenemos un médico radiólogo que las interprete. Entonces puede llegar a un traumatismo craneoencefálico y si no tenemos el tomógrafo, pero no tenemos quien lo realice, es como no tener nada. Entonces tenemos que ver que nuestras recomendaciones también pueden ser aplicables y tengan su aceptabilidad. Es muy importante. Ya como elaboración final es, nosotros vamos a crear nuestras evidencias, bueno, vamos a extraer nuestras evidencias, ver que estén bien calificadas, bien sustentadas con documentos adecuadamente calificados de adecuada calidad, y la elaboración ya de nuestras recomendaciones, también para que sea más visualmente y las personas lo puedan así digerir mejor cuando lean la guía de práctica clínica, se desarrollan cuadros, algoritmos, dibujos, imágenes, todos los recursos que podamos para que estas guías de práctica clínica, el personal de salud la puedan aceptar mejor. Entonces ya realizamos un borrador, realizamos los cuadros, los algoritmos y empezamos a integrar nuestras guías. Ya el modelo editorial, pues ya cada coordinador les va a ir dando su modelo editorial de este año para ir ya conformándola. Pero si se dan cuenta, la guía queda como muy pequeño, el texto es muy pequeño lo que se publica, pero el trabajo va a quedar aparte en nuestras tablas de Gray, nuestras tablas de evidencia,
todo tiene que estar demostrable, porque puede llegar cualquier persona, cualquier de otro país y decir quiero ver la guía mexicana y quiero calificarla y quiero ver que esté todo adecuadamente bien hecho, entonces nosotros tenemos que demostrarlo. Para ello, por eso también tenemos un módulo de revisión interna y un módulo de revisión externa. Generalmente nosotros terminamos nuestra guía, ya nosotros decimos está muy bien, nuestra evidencia está bien sustentada, nuestras recomendaciones están bien elaboradas y este documento final se da a otros expertos en el tema, así expertos pueden ser de la academia, nosotros no lo sabemos ni ustedes los van a conocer en ciertas ocasiones, y ellos lo van ahora sí, a volver a evaluar. Nos van a hacer un comentario, nos van a decir paso a paso, y esto sí está bien, esto no está bien, esto de dónde lo sacaron, esto no es cierto, no coincide con tal tabla, no coincide con tal documento, nos hacen observaciones. Y nosotros tenemos que, nos regresa nuestro documento y cada observación tenemos que ir justificándola, por qué está hecho así, por qué se puso esto. A veces sí tenemos que cambiar cuando realmente cometimos un error, o a veces solamente lo justificamos, decimos por esto se pone esto. Y la revisión externa. Todo lo que hacemos tiene que ser reproducible, desde el protocolo de búsqueda, desde la evidencia, desde todos los ensayos clínicos, desde todo es reproducible, por eso todo se tiene que mencionar. Y ustedes, con el paso del tiempo, no sé todavía, y sus coordinadores metodológicos yo creo que tampoco lo saben, qué es lo que van a hacer, si adaptar una guía o empezarla de nuevo. Generalmente, dependiendo del tema, se hace de nuevo, se adapta. Pero la adaptación se escucha fácil, pero a la vez no es tan fácil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen que reproducir todos los pasos de la elaboración de una guía de práctica clínica, simplemente con la certeza de que ya tienen los documentos y solamente van a valorar las evidencias, ver que estén bien sustentadas. Ahora ya tenemos la guía, ya la finalizamos, ya nos la revisaron, dijeron está muy bien, la vamos a publicar, se publica, ya saben, en el catálogo maestro. Cuidados posteriores. Esto ya está en nuestra plataforma, ya el área de implementación en ocasiones pues se lleva a los hospitales. Ahora sí, el área de implementar es muy importante. Generalmente los autores, o sea, ustedes que están en hospitales, pues ustedes las tienen, como saben cómo se hizo, van a valorarlo, el esfuerzo que van a hacer, la van a tratar de implementar en sus centros de salud. Y después también llevarla a cabo para la atención médica de sus pacientes. Esto es muy importante. También tenemos que ver si sale una guía de práctica clínica con ciertas recomendaciones y la publicamos el día de hoy, pero pasado mañana dicen, y hay otro fármaco mejor que el que publicamos hace 4 días, la guía se baja, se actualiza con esa nueva evidencia de que es mucho mejor este fármaco y este ya es obsoleto, y se tiene que ir actualizando. Nosotros sabemos, la medicina cambia, entonces tenemos que estar al pendiente de actualizar las guías. ¿Por qué? Porque si este medicamento es muchísimo mejor que el que habíamos dicho, entonces hay que bajarla de la plataforma, actualizarla y volverla a publicar. Entonces estos son cuidados que se debe tener. Y ya, después en el módulo final, pues ya tenemos y ya podemos publicarlo, pero siempre tener en cuenta que en la metodología ADAPTE, pues sí nos reduce muchos costos, ahora sí mucho tiempo, si es que tienen las tablas de evidencia publicadas y bien hechas. Pero hay desventajas en esta metodología. Puede ser que la fuente de búsqueda de la guía ya sea muy atrasada, que encontramos guías adecuadas, pero son de 5 años atrás. Entonces, quiere decir que sus documentos primarios de esas guías son de 5 años atrás, entonces puede ser que la guía, al final de cuentas, la evidencia ya es muy atrasada. La calidad de heterogeneidad de las guías. En ocasiones ustedes se van a dar cuenta ahora que revisen guías, que hay guías que son muy distintas en lo que recomiendan. Aunque la evidencia es sustentable, la recomendación es diferente en caso de adopción, pero en adaptación les recuerdo, ahora tenemos que usar la evidencia de las guías que encontraron y nosotros llevarla a nuestras tablas de Gray y elaborar nuestras propias recomendaciones. Por el tema, pues es lo único.
El tema de adaptación a mí me gusta porque realmente sí nos reduce el tiempo y los costos, pero es importante decirle que es mejor hacer una guía de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestra información es actual, nuestra información no va a ser atrasada y nosotros vamos a tener así la experiencia de escoger, generalmente irnos a revisiones sistemáticas, ojalá y sean de adecuada calidad y se haya hecho bien, y si no, pues bajarnos a los ensayos clínicos. Pero lo ideal es, si encontramos guías de alta calidad, guías que respondan nuestra pregunta pico, las podemos utilizar. Claro, siempre y cuando utilicemos la herramienta GRI y estén bien calificadas. ¿Preguntas, dudas? Bueno, pues cualquier duda, ahora sí, pregunta, favor de comunicarse con sus coordinadores metodológicos. Ellos van a estar siempre al lado de ustedes. Yo sé que muchos autores son nuevos y esto se les hace muy, muy complicado, pero vamos a ir paso a paso. Tenemos aproximadamente un año o menos para terminar nuestras guías de práctica clínica y espero pues les guste el proyecto y no porque vean que es mucho trabajo quieran huir, ya no quieran trabajar con nosotros, pero les va a gustar. Gracias.